Fer Canzoneta otra vez se unió. Joaquín Suane. Joaquín Suane tiene... Joaquín, ¿estás ahí? ¿Podés liberar el micrófono? Sí, sí, ¿qué pasó? Iniciamos la grabación. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? 17. Bueno, 17. Nos conocimos, es familiar mío, es sobrino mío, y nos conocimos por el coleccionismo, ¿pueden creer? Porque la familia es media lejana, digamos. Y un día me escribe para decirme, che, soy tu sobrino, soy coleccionista. Te lo juro por Dios. Así que bueno, Joaquín, 17 años, un crack. El Messi que tenemos acá, futuro profesor de historia, es miembro de la Asociación Sanmartiniana, le encanta escribir, leer, así que un capo. A mí me ha ayudado muchísimo en varias cosas que hemos armado. Gracias por estar, Joaquín. No, por favor, a vos. Muy bien, felicitaciones. Qué lindo escuchar gente joven. Sí, sí, tremendo. Bueno, Gustavito Massa está ahí. Está viendo el partido de River, Massa. No, ¿Dónde está Massa? estoy con el pie en alto, hielo. Bueno, se esguinzó Massa, haciéndose el jugador de básquet, ¿pueden creer? Bravo. Cosas que pasan. Massa, ¿querés arrancar? Larga vos, mi hermano. Primero agradecerles a Jorge y Leo por prestarse a la charla y a todos los participantes por estar. Así que bueno, espero que la disfruten y que no haya muchos billetes nuevos para catalogar. Está pidiendo mucho. Gracias. Siempre. Bueno, arranco yo con el saludo. Hemos ordenado como siempre. ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Está grabando ahí? Bueno, arranco con el saludo. Hemos ordenado siempre con Jorge. Tratamos de ir dándole un ritmo en conjunto y no pillarnos para que no se establezca directamente un diálogo y bueno, los diálogos pueden venir después de la presentación, siempre, como decimos, lo digo al inicio, pero es lo que decimos siempre al final, lo más importante es lo que sucede después. Todas las dudas que nos generan y las consultas que compartimos. Bueno, antes que nada, saludarlos, como ya hizo el Fer anteriormente, felicitándole por estos 2 años. Cosa increíble este grupo, siempre se lo digo a Diego, a Gustavo y a Daniel. ¿Se desconectó Leo? Lo perdimos a Leo. Bien, corto pero bueno. Lo perdimos. Bueno, hasta aquí termina. Se inician las preguntas ahora. Bueno, excelente la charla, che. Continúo hasta que se sume Leo nuevamente. Bueno, agradecer la invitación. Siempre estamos dispuestos a mantenerlos actualizados en este trabajo que es parte de nuestra pasión, porque también coleccionamos, investigamos otras temáticas. Y bueno, sabemos ustedes son un grupo muy activo y grandes coleccionistas de billetes, muy inquietos y también colaboradores diarios aportantes para nuestro catálogo. Así que sin ustedes esto no se podría llegar adelante. Ahí creo que volví, ¿no? Por alguna Sí. razón me salí del grupo. No, le decía, bueno, esta cuestión de felicitarlos por lo que decía Jorge, ahí también recién cuando retomé que escuchaba que son aportantes y también que nos motivan a veces también a seguir buscando más allá, sobre todo en lo que es lo actual, ¿no? Y sobre todo lo que ustedes logran, ¿no? Porque logran contagiar a una parte que por ahí está súper dispersa en todo el país. Empezamos a encontrar gente que tal vez no tuviera otra forma de acercarse a un lugar porque realmente está lejos y también eso también contagia para empezar con el encuentro. Así que bueno, felicitaciones. Yo creo que van a ser seguramente muchos años más. Y bueno, y agradecerles también junto con Jorge que nos hayan invitado a poder conversar y a charlar de esto que tanto nos gusta hacer. Es una charla netamente técnica, para decirlo de alguna manera, no una charla investigativa, porque la idea es justamente por ahí, bueno, veo colegas con un altísimo conocimiento en lo que vamos a decir. La idea justamente también es poder transmitírselo a los que por ahí tienen algunas dudas, quieren seguir aprendiendo, piensan que algo
es muy lejano y solamente uno se acerca preguntando o leyendo o aprendiendo o consultando, así que un poco esa es la idea de esta charla. Así que bueno, un poco esta introducción, comparto pantalla y Jorge avanza nomás. Perfecto, buenísimo. Estamos con 49 asistentes, así que excelente. Vamos nomás. Muy bien. Yo arranco con 50 generalmente. Ahí está, listo. Bien. Como decía Leo, es un alto honor para nosotros tener asistentes como Fernando, Facu, que han escrito libros de muy alto vuelo, así que esperamos estar a la altura. Lo nuestro, la verdad que nació como, somos unos atrevidos, pero bueno, fue generando, creciendo, y esperamos en un futuro no muy lejano también imprimir nuestro libro. Vamos, Leo, adelante entonces con la primera diapositiva. Hoy no vamos a presentar un nuevo catálogo, lo hacemos generalmente a final de año, como cierre de las actividades del año. Va a estar presentado a mediados de diciembre la nueva catalogación con muchísimas novedades. Pueden preguntarnos después qué hay, qué no hay, qué sabemos, qué no sabemos. Lo que podemos te lo vamos a decir. La idea hoy es hablar un poquito de como una especie de guía de coleccionismo de billetes, en especial argentinos. Una guía que va a ser incorporada al próximo catálogo, como para que el que se inicia también esté orientado qué normas utilizar para el coleccionismo y fundamentalmente, si es posible, el estudio y lo que es la numismática en sí, que es el estudio de las piezas. ¿Qué diablos coleccionamos? Está bueno saber esto. Que nosotros coleccionamos unos billetes impresos que en sus orígenes, hablemos que los billetes nacen en China, siglo VII, por ejemplo. Los primeros billetes eran emitidos por una familia que los había autorizado el Estado. Después pasaron a ser emitidos por el Estado mismo porque hubo descontroles, hubo falsificaciones, exceso de emisiones. Ya sabemos lo que pasa cuando hay un exceso de emisión. Pero nacieron como una especie de certificación de la posesión de un bien. ¿Cómo nace el billete en el mundo? Yo tengo muchos bienes y no los puedo transportar porque a mí me significa un problema el depositarlos o transportarlos. Entonces los deposito en una especie que hubieran sido los bancos de época, financistas, que me entregaban un certificado por ese depósito de bienes, en este caso eran monedas, y me entregaban un certificado que decía vale por 50 yuanes. ¿Ok? Eran 50 monedas de China. Entonces, con ese papel yo tenía un resguardo de que estaban depositados en un lugar seguro. Después se pudieron endosar, o sea que ese papel ya se pudo transmitir de una persona a otra, y ya empezó a tener otras características más parecidas al billete moderno. El billete en sí, en Occidente, nace muchos años después, en 1660, en Suecia, los primeros billetes de banco. Y si nos trasladamos a Argentina, podemos decir, aquí tenemos lo que hablaba Fernando, tenemos la imagen de un vale. Esto es un pagaré sellado de 1813, que se considera que es el inicio del papel moneda en Argentina, o de los billetes de banco. ¿Por qué los inicios? Porque tiene un sello oficial. Mucho antes de esto en Argentina había documentos privados. Yo te debo 50 pesos, por ejemplo, a pagar en tal fecha, un pagaré. Eso no se considera como un papel moneda precursor porque era un documento privado. Pero este, que lleva el sello de la Asamblea del año 13, es un documento público. Entonces ya pasa a tener una validez como papel moneda del Estado emisor. ¿Ok?
Esto fue aprobado por la Asamblea del año 13, la misma Asamblea que aprueba la acuñación de las primeras monedas patrias en Potosí. Bueno, o sea que los primeros billetes o billetes precursores y las primeras monedas independentistas del virreinato nacieron en el mismo año. No es una coincidencia poco menor. Tenemos que diferenciar, esto lo van a encontrar nada mejor que en el libro de Fernando, qué es un billete de banco y qué es papel moneda. Está bueno saber qué es una cosa y la otra. Un billete de banco, como vemos, por ejemplo, esto se daba en los billetes provinciales, es un billete emitido por una institución que el Estado autorizó a emitir, en este caso el Banco Provincial de Córdoba, y emitía billetes que eran convertibles en metálico. Por ejemplo, había billetes que decían se pagará una onza de oro sellado por 17 billetes de este tipo. ¿Ok? Entonces, el que tenía este billete iba al banco y le tenía que dar, con 17 billetes de este, le tenía que dar una onza de oro sellado. Una onza patria, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Con las emisiones desmesuradas, en un determinado momento los bancos no pudieron cubrir con metálico las emisiones que hicieron, se devaluaron los billetes y bueno, pasaron a ser inconvertibles y un billete pasó a ser papel moneda, como nos dijo Fernando, en donde pasa a ser inconvertible y de curso forzoso. El primero era de curso legal y el segundo, papel moneda, pasa a ser de curso legal y forzoso. Pero ya es inconvertible, pasa a tener un valor netamente fiduciario. ¿Y qué pasa cuando eso tiene un valor fiduciario? Circula por la confianza. ¿tá? Un billete, el dólar, que el billete se considera el más confiable del mundo, no se devalúa respecto a otras monedas porque tiene alta confianza. Nuestro peso argentino goza de poca confianza, se va devaluando y ya sabemos lo que pasa en lo sucesivo con la inflación y demás. O sea que básicamente nosotros con un billete circula y todo el mundo me lo recibe, está basado en una especie mística, basado en la fe y la confianza que uno tiene en el papel impreso. Es raro, pero es eso. ¿Qué es un billete? Para que sea considerado como billete, tiene que ser una unidad de cuenta. Por ejemplo, acá vemos un billete de 5 pesos. Unidad de cuenta significa, bueno, con 5 pesos yo puedo comprar 1 kilo de carne. Bueno, ya tenemos una medida de valor del kilo de carne. Vale 5 pesos. ¿no? Tiene que ser un medio de pago. ¿Qué significa? Que todos en un determinado territorio que circula este billete están obligados a recibírmelo como pago de un bien. Y la última es una reserva de valor. Tiene que ser una reserva de valor o atesoramiento. Tiene que servir para ahorrar, que es, en el caso del peso argentino actual, es el más flojo de papeles, digamos, porque no sirve mucho para atesorar, pero bueno, es otra historia. Pasamos, Leo. Bueno, para darle una continuidad ya, para ya entrar en el tema en sí mismo de los billetes, vamos a hablar y queremos entendernos entre todos, porque si vamos a hablar de catalogación, antes tenemos que conocer la pieza fuertemente. La primera manera más importante, conocer la pieza, como yo digo, antes de abrir la hoja de un catálogo. Entonces, siempre que nos enfrentamos a una pieza y en el diálogo que tenemos con los colegas, en el diálogo que tenemos con un amigo, con alguien que compartimos, siempre tenemos que tener presentes estas cuestiones para poder describirla. A lo mejor en la cotidianidad, empezar a juntar, uno se pierde algunas cosas de esas y olvida de enfocarse en las partes del billete. Ahí pusimos un billete de 50.000 australes de Sáenz Peña con la imagen de Sáenz Peña, que esa imagen también tiene un sentido y es parte del billete. Siempre hablamos del billete y encontramos un soporte, ¿no? El billete tiene primero que nada un soporte, que en este caso es un papel, nombrado vulgarmente, es una trama de fibras. Bien, también vamos a encontrar, tenemos el amigo Gustavo Massa acá presente, un gran conocedor de polímeros. Polímero también es otro soporte también ha sido en algunos casos la tela, la seda,
¿no? Entonces, primeramente vamos a ir describiendo parte por parte. Una parte del soporte, otra parte son sus lados. Cuando hablamos del billete, hablamos con precisión si decimos anverso y reverso. ¿Bien? El anverso normalmente es el que inmediatamente nos da la mayor cantidad de datos, bien, que tiene allí impreso, digamos, tiene determinado el ente emisor, normalmente, casi siempre, digamos, en su mayoría tiene el valor nominal, que ya lo vamos a ver más adelante también, y el reverso completa esos datos con algunos datos de estos que hablamos, y si no, es más decorativo. La viñeta es un punto importante. Siempre siempre describimos los billetes, bueno, como lo hacemos por ahí en el catálogo, ¿no? El hornero, el jaguarete. La viñeta es un elemento muy importante, que por ahí pasa desapercibido cuando nos metemos en el mundo de los billetes, porque la viñeta es la mayor representación o el distintivo fundamental de ese billete puesto en una ilustración, ¿no? Una ilustración que es detallada, que no es secundaria, que es primordial, como acá, por ejemplo, el busto de Sáenz Peña, como en el reverso que vemos, la libertad sentada del progreso, y normalmente esa viñeta prácticamente en cualquier charla que hemos escuchado de algunas líneas monetarias, de momentos históricos de emisión, siempre esas imágenes son una imagen propagandística, ¿bien? Sea cultural, sea por un momento coyuntural, sea por un momento social, que de hecho creo que estamos viviendo en una etapa de transición a nivel mundial también, de cambio en cuanto a las viñetas. Pero si nos ponemos a pensar, fíjense qué particular esto de Austral, después que lo ubicamos con Jorge al billete ahí, decíamos, Austral, que la gente tenía que confiar en una línea monetaria nueva, el reverso del billete tiene como viñeta la esfinge del progreso, una de las líneas monetarias de una Argentina fuerte, ¿no? Una Argentina potente en ese momento, potencia. Entonces siempre es como que este mensaje es importante, ¿no? Cambian las condiciones del mundo y de repente lo cultural pasa a ser la viñeta de los billetes que vemos, supongamos, en España, en Europa anglosajona, o algunas sociedades más conservadoras como la americana no sacan de las viñetas a sus próceres, a sus padres de la patria. Es importante el hecho y hay que darle importancia, y aparte son una de las partes más lindas de los billetes, ¿no? Ni hablar de los billetes provinciales, los billetes de algún momento histórico que tienen unos dibujos y algunos inclusive hasta muy particulares. Hay un montón de trabajos de las casas de imprenta y de los cruces de muestra entre proveedores de los bancos estatales, que son muy particulares, cómo jugaban o cómo participaban esas viñetas como parte de ese diseño. Así que bueno, eso para entrar ahí en un tema particular. El tamaño del billete también es algo particular. Nos hemos olvidado muchas veces, los que coleccionamos más acá o los que vivimos la vida monetaria, la vida económica personal, en una época en la cual no había cambio de tamaños en los billetes. Entonces, para nosotros no es nada común, o por ahí cuando viajamos vemos que el euro sí tiene un tamaño distinto. Bueno, nosotros también tuvimos conos de tamaños diferentes, y es muy importante medir porque también nos va a permitir hacerle describir esa pieza o analizar esa pieza que nos llegue a sus manos. Ya vamos a ver más adelante también que interviene eso por ejemplo, en el estado del billete, ¿no? Entonces, es importante por eso ponemos las dimensiones de los billetes en el catálogo. Siempre digo que es importante tener elementos que nos permitan medir también en nuestro escritorio. El valor facial, siempre protagonista, normalmente ocupa un lugar central, que puede ser, bueno, nuestro billete normalmente está sobre la izquierda arriba en los anversos, pero también siempre lo vamos a ver en algunos lugares destacados. Siempre es protagonista, resalta valor facial del billete. Número de serie, que en nuestro caso tenemos los números de serie con un sufijo, con un sufijo que es una letra, que va variando a medida que va la emisión. Esa letra normalmente arranca como lo vemos siempre en la A, ha habido excepciones. Y también tenemos como prefijo, porque al tener billetes
recuperación o reposición, también tenemos como sufijo la R también en nuestros números de serie. Siempre normalmente ubicado también sobre el anverso del billete, y en algunos momentos, como por ejemplo en la línea monetaria de animales, que el hecho de haber hecho un billete vertical hizo que pasaran al anverso con viñeta de cada una de las regiones, y allí fuera más cómodo ubicar, como se venía ubicando antes, la numeradora, que es, y siguió continuando a las emisiones anteriores, a las líneas anteriores. Y también, bueno, en nuestro caso, los firmantes, ¿no? Que pasamos de tener firmantes que tenían directamente que ver con la casa emisora, con el Banco Central de la República Argentina en nuestros billetes más contemporáneos, a en el último tramo y desde los pesos convertibles hacia acá, desde ya el segundo diseño de peso convertible, por disposición del Estado Nacional, pasan a intervenir en la emisión la cámara alta y la cámara baja. Entonces, al tener esa aprobación, pasan allí a firmar los presidentes de ambas cámaras de manera alternada, cosa como sugerencia según las últimas disposiciones, y en los últimos billetes solamente firmó presidente de cámara baja, es lo que hemos visto, pero siempre también un elemento fundamental para aquellos que están iniciando, para aquellos que quieren profundizar, siempre un elemento fundamental, la firma como una parte principal del billete y de la vida de la emisión durante sus salidas. Perdón, Leo. Sí. Pablo levantó, se ve que quiere hacerte una pregunta. ¿Puede ser, Pablo? Bueno, dale, yo siempre bueno, la hagamos ahora, después por ahí si quieren ir anotando, por ahí siempre es mejor hacerla al final porque generamos como una continuidad, pero dale, Pablo, te escucho. Pablo, seguimos si no. La dejamos para el final, Pablo, entonces, no te lo olvides. El otro punto fundamental es los elementos de seguridad, ¿no? Vamos a ir describiendo ese billete, vamos a ir describiendo esa pieza. Los elementos de seguridad también son importantes, vieron la importancia a tal punto que el Banco Central emite esos afiches que son siempre también codiciados por nosotros y están en nuestras carpetas, también se ubican en los bancos porque hay información para los usuarios muy importante y porque justamente atienden a algo que vamos a ver seguramente ahora en una charla que sigue, que es fantástica, que va a ser muy buena, y que tiene que ver con darle confiabilidad a ese billete que Jorge decía recién, que es una expectativa de valor y que yo creo que dice eso, y si obviamente si es falso el billete, puedo creer todo lo que quiera, pero no dice eso, o no representa eso. Rápidamente también como para repasar, los elementos de identificación para no videntes están dentro de los elementos de seguridad también en nuestro billete porque justamente forman parte de la impresión calcográfica como para arrancar ahí abajo que la destaco en la viñeta. Las viñetas normalmente en nuestros billetes actuales son calcográficas, tienen ese relieve al tacto porque es una impresión de alta calidad con determinadas tintas que hacen que se conforme una impresión con volumen, con relieve. Entonces ese relieve lo que muchas veces nos permite que al tacto del billete, nosotros no lo tocamos tanto una vez que lo guardamos, pero es más, inclusive viéndolo con lupa, se ve perfectamente ese relieve que tiene el billete con impresión. También tenemos la impresión offset, que es anterior, anterior por cierto, es anterior en el proceso de fabricación del billete, que le da los fondos de seguridad. Es una impresión que no genera ningún relieve, pero en la que se aporta muchísimo para muchísima fortaleza al diseño del papel. Bien, de hecho coinciden por supuesto justamente. En el punto de la impresión offset tenemos lo que llamamos la complementación frente y dorso como elemento de seguridad, que al hacerse simultánea frente y dorso permite que el billete regulado bien en la impresión, cuando yo lo levanto y lo miro a trasluz, esa figura que en este caso es el 100 que lo tenemos arriba a la derecha, en el anverso del billete de Roca, de 100 pesos, se complete ese dibujo con los colores que faltan en lo blanco, ¿bien? Y coincide perfectamente.
como decíamos, tenemos la identificación para no videntes, que es calcográfica y que es perceptible al tacto. Tenemos también, como otro elemento de seguridad, las tintas de variabilidad óptica. Hace poquito, en la jornada de Santiago, en agosto, Fernando y Facundo Weissman hicieron una muy buena presentación sobre la actualidad de lo que son dispositivos de ópticos variables, los DOV, que en nuestros billetes se utilizan mucho, inclusive en algunos lugares complementados. Este que tenemos en este billete de 100, como el que tenemos en los billetes de Fauna también, al mover el billete generan un cambio de diseño o un efecto en ese momento que yo lo pongo al trasluz y lo muevo, que es justamente esa variedad que me da seguridad. Normalmente no lo imita, o si lo imita, no hace ese efecto en la falsificación. Otro elemento que tenemos es el hilo de seguridad. El hilo de seguridad que también ha ido avanzando en tecnología. En algún momento, como en el billete de 10.000 pesos moneda nacional, era simplemente un hilo, que también lo tenemos en el billete de 1.000 pesos con la esfinge del hornero. Y actualmente, por ejemplo, como en estos, también se insertan cintas que vienen a ser como hilos de seguridad, cintas aventanilladas o cintas completas, que a su vez adentro de esas cintas pueden tener escritos, o pueden tener también, por ejemplo, como en el caso de los de EVA y los del MIL, también pueden tener variabilidad óptica, o sea, se van ajustando cada vez más elementos de seguridad, pero siempre hablando de identificarlo de esa manera. Es más, hace poquito el amigo, no sé si está, no estoy viendo ahora la cantidad de quiénes son los seguidores, pero el amigo Fabio Murúa, también de Córdoba, de Sal Si Puedes, encontró una variación que entendemos que es una no preferencia de producción, o sea, una no determinación de producción, que hace que la cinta en el hornero, que adentro tiene la palabra MIL y BSRA, esté de un lado o del otro, se puede leer de un lado o del otro porque está insertada de dos maneras distintas. Así que por ahora no nos asustemos. Y por último, la imagen latente, también como otro elemento de seguridad muy utilizado, decíamos con Jorge, de Australes para acá, bueno, siempre ubicándolo en determinados lugares, a tal punto que en Fauna, por ejemplo, está en la viñeta, en una viñeta muy pequeña que tienen, que representa el animal en alguna situación, en donde aparecen palabras que están ocultas en la impresión y solamente se pueden ver también cuando yo sesgo el billete a contraluz. ¿Bien? Y bueno, finalmente la filigrana. Un pequeño detalle en impresión calcográfica. Hay un término que se usa mucho en otros países, pero en Argentina no se usa. Es el término intaglio. Intaglio y calcográfica es exactamente lo mismo. Cuando leen esa terminología significa calcográfica, que es la impresión localizada con relieve, ¿no? Exacto. Gracias, Jorge. Y por último, la filigrana. Bien, todo un tema que nos encanta, por supuesto, que nos encanta muchísimo. Y la filigrana, que es ese elemento conocido como marca de agua, normalmente cuando la gente busca ese elemento de seguridad, le cantamos la marca de agua. Para nosotros la filigrana, y así está puesto en los catálogos que vamos a ver hoy. La filigrana es un proceso también que ocurre en la fabricación de papel, que también tiende a elevar la seguridad del elemento, en este caso del sustrato sería, que se produce en el momento de fabricación, todavía mientras esa pasta de papel y fibras está húmeda, en los momentos para los que somos técnicos, cuando estamos laminando las chapas, o para los que cocinan muy seguido, cuando estamos pasando por la pasta linda, la pasta al huevo, en esos momentos de laminación entre rodillos que le van dando el gramaje al papel, finalizando el gramaje, mientras está húmedo se inserta la filigrana, justamente, que es un trabajo artesanal, por supuesto cada vez más tecnificado, que impacta contra ese espesor de papel, produciendo que se vaya aglutinando, digamos, vaya generando mayor densidad
la palabra es densidad, mayor densidad y menor densidad en determinados lugares, que hace que el papel concentre densidad y en donde concentra densidad se aparece como más oscuro, obviamente, y donde dispersa densidad se aparece como más claro. Las filigranas que tenemos nosotros en los billetes que estamos usando son filigranas localizadas. En algunas otras emisiones anteriores tenemos filigranas que están desplegadas en todo el billete, que trazan todo el papel. Esta filigrana que tenemos y vemos actualmente, que dibujan los rostros de la viñeta particularmente, son filigranas multitonales. También hemos tenido, y también sobre todo en los billetes más antiguos, filigranas monotonales o bitonales, que hacen solamente ese juego entre claro y oscuro. En nuestro caso, al ser multitonal, le van dando inclusive hasta diferentes opacidades, ¿no? A la vista al trasluz. Pero bueno, siempre es un momento crítico, ¿no? No elegimos en vano al querido general Manuel Belgrano, la filigrana de esa serie particular, de ese facial particularmente. Yo puse ahí lente, lupa, luz y paciencia, pero fundamentalmente, que lo puse entre paréntesis, pero lo más importante, datos. ¿Bien? Acá lo importante son los datos. ¿Y por qué digo datos en filigrana? Porque nosotros acá vamos a ver rápidamente, a vista rápida, que seguramente la filigrana 1, la MB1, es la más fácil de darse cuenta que no es. ¿Bien? Pero después entramos en un grises. ¿Bien? En grises que tienen alguna forma de determinar. Y esa forma, como siempre le decimos, es justamente buscar elementos representativos que sean únicos en esa filigrana, no que sean, que generen una duda. Bien, por supuesto que la duda es lo que nos llama a buscar, es muy importante, pero siempre tratemos para buscar rápidamente ese dato, de buscar y leer, y por ahí nosotros en los catálogos, y casi todos los tratan de describir de esa manera, ¿no? Es describir ciertos elementos en ese diseño que no están en el otro, porque cuando son parecidos es donde empezamos a tener el problema famoso, en este caso, de la MB2 y la MB5, que tienen una diferencia, ¿bien? Fundamentales diferencias, pero que ahí se puede decir, rozan lo parecido. Cuando yo encuentro o empiezo a estar en zonas grises, tengo que detenerme y ponerlo en la duda, ¿bien? Hasta que encuentre datos concretos. El gran maestro Botero siempre decía que por más que él no quisiera a las filigranas, cuando había que dar una determinación, había que verla en billete de excelente para arriba. Es una cuestión que tiene cierto criterio. El billete, cuando empieza a tener desgaste, hay muchas cuestiones de esa diferenciación que empiezan a no verse. Y otro punto fundamental en los datos es que durante el trabajo y la apertura de casa de Banco Central para con nosotros en entregarnos datos oficiales cuando les son requeridos, también pudimos avanzar sobre conocer los proveedores del papel. El papel, como cualquiera de los elementos de seguridad que recién describí y un montón más, son elementos muy caros en la producción, justamente por el tema de la falsificación, entre otras cosas. Y son muy reacios a darnos muchas veces, desde Casa de Moneda, a través del Banco Central, algunos datos. En este caso nos dan las casas fabricantes. No nos dicen cuáles, ¿bien? Pero nosotros podemos hacer algún cruzamiento y en eso determinamos, por ejemplo, como en el caso de los billetes actuales, si algunos son papel español, papel alemán, papel chino, papel brasilero. Eso tiene una casa de origen de proveedor y de producción. Eso también nos permite, tener certeza sobre las cantidades. Normalmente, cuando cada casa de emisión tiene una filigrana distinta. Entonces eso también nos lleva a poder hacer ahí un foco más fuerte. Pero bueno, principalmente lo que queríamos dejar en claro con filigrana es esto, ¿no? Siempre recuerden, en este que es el más difícil, sería justamente más difícil, pero en las otras filigranas que están descritas en los catálogos, siempre que están descritas específicamente en las cosas que son diferentes. Eso es lo que te determina válidamente una filigrana sea distinta a la otra.
no lo que aparenta ser diferente, sino lo que es diferente. Jorge. Bien. Bueno, hay un tema que es clave en la clasificación de los billetes, que es los estados de conservación. Es un tema largo, vamos a tratar de reducirlo y resumirlo para que ustedes lo entiendan y que quede claro, porque hemos visto que hay un poco de confusión. Está bien que hay distintos sistemas para establecer estado de conservación, pero vamos a lo argentino puntual. ¿Qué es esa imagen que ven? Segunda jornada argentina de numismática. Las instituciones numismáticas argentinas se empezaron a reunir en el año 81, hacían una reunión anual, hoy llamada Jornadas Nacionales de Numismática. En el año 82 se reunieron y se hizo una especie de convención y se publicó en este jornario, que es se considera que es un jornario, por más que la FENIMA fue fundada en el 85, los jornarios, los libros de las jornadas anteriores se consideran jornarios de FENIMA. Bueno, en este particularmente se establece una tipificación del estado de conservación de billetes que fue aprobado y consensuado en una sesión plenaria. ¿Qué significa esto? Se estableció para Argentina un consenso de cuáles son los estados de conservación y qué debe tener cada billete para ser, para que encuadre en determinado estado. Pero, a su vez, se estableció que para que un estado de conservación de un billete no solamente depende del grado de deterioro por la circulación, sino que depende de otros factores que son los daños o la intervención de los usuarios. Entonces, vamos a ser claros, para describir un billete tiene que tener un estado de conservación muy bueno, excelente, sin circular, lo que sea, y una aclaración que si no la tiene, porque no tiene ninguna intervención, que puede ser el billete que está escrito, perforado, sellado, lavado, planchado, todas esas intervenciones no afectan el estado de conservación del billete, pero sí deben ser descriptos cuando se clasifica un billete. ¿Qué significa? Rápidamente, ustedes lo deben estar pensando. Existe el billete sin circular escrito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ejemplo más rápido que les puedo dar. Esto se combinó, pero de todas maneras, sabemos que cada uno o cada agrupación tienen sus propios criterios para establecer su grado de conservación, que ya vamos a ver más adelante, que también existen otros criterios en otros países, o en la Comunidad Europea existe uno, se usa uno, en Estados Unidos se usa uno. Bueno, vamos a ir a lo que se combinó en Argentina. Un billete sin circular es el único estado de conservación absoluto. Nadie va a discutir si un billete está sin circular o no está sin circular. Es un billete que está impecable, salido de Casa de Moneda o del Banco Central, con su brillo original, con el sonido del billete así como quebradizo, con sus esquinas bien afiladas, completas, limpio, completamente limpio, sin dobleces, sin plegados, sin ningún tipo de daño ni intervenciones. Es el billete más fácil de clasificar, básicamente. Vamos al siguiente, un billete excelente, es un billete que puede tener doblez. Y acá tenemos que diferenciar entre un doblez y un plegado. Un doblez es, digamos, la primera vez que lo ponemos en la billetera, una billetera que contiene varios billetes, y lo sacamos al rato, tiene como un curvado el billete. Eso es un doblez. Un plegado es un quiebre de la superficie del billete, que cuando lo queremos volver a su estado normal, si lo vemos al ras, por ejemplo, vemos como si tuviera una cinta interna, una línea negra. Eso es un plegado, le deja una línea negra al billete. Y un doblez es un deterioro que quizá con un planchado adentro de un libro o un año pueda llegar a salir.
Las intervenciones no siempre mejoran el estado de conservación. Yo considero que la única intervención que la puede mejorar es un borrado con goma de borrar sobre una escritura en lápiz, o un planchado de un billete. Planchado estoy hablando no con calor, con la plancha de planchar la ropa, un planchado adentro de un libro, un billete que haya tenido un doblez, o 2 dobleces, nada más. El resto, expertos indican que saben si un billete que tuvo varios plegados fue intentado planchar con plancha, y le bajan el estado de conservación. ¿tá? Un billete que lo quieras vender como excelente, lo mirás al trasluz y tiene como 10 pliegues que fueron planchados, y te dices, no, este es un billete está muy bueno con muchos pliegues. Vamos a un billete muy bueno, el excelente que veíamos antes, un billete que decíamos tiene, puede tener alguna pérdida su brillo original. Los extremos, las esquinas, se mantienen prácticamente completos en cuanto al afilado. Pueden tener una ligera un redondeo nada más. Ya después, el billete muy bueno, un billete que denota una circulación, una alta circulación, porque tiene suciedad, tiene manchas propias de la circulación, no mancha, o sea, este billete se describe como muy bueno y nada más. Pero si este billete tuviera una mancha de tinta, sería un billete muy bueno con mancha de tinta, para que tengan una idea. El billete muy bueno ya tiene los bordes redondeados, tiene pliegues, tiene dobleces, es un billete, digamos, el más normal de encontrar en la circulación. Y después ya tenemos billetes más deteriorados, que un billete bueno, que ya las esquinas están como desgastadas, la ven, las esquinas redondeadas, puede tener algún pequeño rotura muy pequeña, pero está muy circulado, sucio y demás. Y ya después nos vamos al billete regular, que tiene más rotura, ¿ves? Le falta, por ejemplo, un pedazo de la esquina, ¿tá? Tiene manchas, tiene alguna escritura. Bueno, esa escritura que tiene es una escritura con lapicera que se describe como un billete escrito. Y nos vamos al billete, el último, el más malo de todos. Es un billete malo y escrito. Tiene varias roturas, faltantes de papel. Este en realidad es un billete que podría estar en mejor condición, pero fue maltratado. Coleccionar este billete se justifica únicamente si tiene un grado de rareza 7, por ejemplo. Decir, hay menos de 3 o 4 conocidos. Si no, hay que dejarlo pasar nomás. Lo que decía anteriormente respecto a los grados a los estados de conservación. La primera tablita de la derecha arriba, vamos a tener los estados de conservación escritos, los que cité recién. Sin circular, excelente más, excelente, excelente menos, etcétera, hasta malo. Y después en la tablita de abajo tenemos los grados de correspondencia con el uso internacional. Por ejemplo, un billete sin circular es un billete UNC. Y están los grados intermedios. De los grados que yo cité, está siempre entre un excelente y un sin circular, hay un sin circular menos o un excelente más. En este caso hay un excelente más, que es un AU, que es en la clasificación internacional es un About and Circulated, que sería un excelente más. El excelente nuestro es un Extremely Fine, un XF, a nivel internacional, y así sucesivamente hasta, esto es, digamos, es la tabla más sencilla para graduar. Si queremos comprar un billete en Europa, si lo queremos comprar en España, lo más probable es que lo encontremos clasificado como lo usamos nosotros. Un billete sin circular, muy bueno, extremadamente bueno,
no hay diferencia. Pero si lo queremos comprar en Alemania, vamos a tener que usar la última fila, porque ya utilizan UNC, AU, XF, BF, BG. ¿Mm? En Estados Unidos, que es el mercado numismático más grande del mundo, y no podemos dejar pasar la ocasión para citarlo, porque creemos que es muy importante, porque es justamente también donde se gradúan los billetes, donde las graduadoras como PMG o PCGS utilizan la escala Sheldon. Sheldon, un inglés que inventó una escala mucho más fina. Básicamente lo que usamos nosotros, de un billete malo hasta un sin circular, pero le establecen del 1 al 70 grados de estado de conservación. Va muy fino a la conservación. ¿Por qué? Porque en su mercado, un billete sin circular, acá tengo uno, EPQ 66, por ejemplo. EPQ es Premeli, bueno, no recuerdo exactamente, Quality. Un 66 tiene un determinado valor, pero si este mismo billete, y nosotros lo vemos en Argentina, este billete, y está sin circular. Pero este billete, si hubiera estado clasificado en 70, en Estados Unidos quizá valga 10 veces más. Y en Argentina no hacemos esta diferenciación entre un 66 y un 70 que puede hacer un americano. Y por último, la tabla de abajo a la derecha es la que utiliza el PIC, fue copiado el PIC, donde nos dan también unas equivalencias entre los diferentes modos de graduar en distintos países. Van a ver que, por ejemplo, Spain, en España, que el anteúltimo dice sin circular, muy bueno, muy buena conservación, bueno, que es muy parecido al que usamos nosotros. Respecto también a la graduación de billetes o certificación de billetes que hace PMG, bueno, es un tema que en Argentina no se está utilizando muchísimo. No podemos no hablar de ello, porque en el mercado numismático más grande del mundo se utiliza, es muy demandado, tiene sus seguidores y sus detractores, el billete no lo podés tocar, por otro lado el billete está graduado por gente experta. Si quieren después podemos discutirlo cuando termine la charla un poquito más y hablar un poquito sobre este tema. ¿Pasamos a la otra? Sí, dale. Yo, Jorge, para permitirme, hay un aporte final de lo que es la graduación. Yo siempre, uno que desde que empezó agarra el work paper, que ahora vamos a hablar de ello, un poco la globalización del mundo hizo que justamente vayamos a términos comunes, ¿bien? Que pueden ser la tabla que indicamos nosotros como la tabla más grande, la que tiene ahí verde, que es donde nosotros nos movemos, pero en muchos países se fue generando, como hizo esa jornada que nombró Jorge, la segunda jornada, una convención, también pasó lo mismo. Hoy creo que la globalización hace que vayamos a términos, independientemente del mercado americano, digamos, que vayamos a términos que entendemos globalmente todos. Bueno, vamos a catalogar por qué pusimos acá. Hay tapas de un montón de libros que son preciosos, hermosos de tener en la biblioteca, hermosos de recorrer su página, lo tengamos en papel o lo tengamos en otro formato. Lo importante de esos libros es que no solamente sean usados para ubicar el billete, sino también aprovechar todos los prefacios que tienen y toda la información de introducción que tienen. En todos esos libros van a encontrar algo que les va a aportar algo que no conocían, un dato que no conocían, le va a hacer descubrir algo de este hermoso mundo. Así que la invitación es, sea cual sea de esos que están ahí, desde el nudo de Ocono, que tanto lo mencionamos por ahí, tanto lo mencionó Fernando hace un momento, los libros del maestro Botero, Bauman, Colantonio, Mariano Cohen también tuvo una emisión ahí, el World Coin Internacional y tantos otros que no están, estos son catálogos, ¿no? Después tenemos, por supuesto, en la biblioteca, tenemos los libros que hablan específicamente de partes de proceso, algunas cuestiones históricas atenientes
a las emisiones monetarias y que tocan los billetes. El World Paper como un libro origen y con tantos años de emisión, ahí puse las 4 etapas de lo que serían sus 3 libros mundialmente más difundidos, digamos. Después hacen ellos puntualmente libros o bibliografía por determinados países, sobre todo los americanos. El World Paper Money, están ahí también los últimos años de emisión de esos libros, los últimos años de emisión tanto para los billetes modernos como para digamos, los billetes generales de 2006, y el especializado, el famoso especializado, que es el que tuvo la emisión más vieja. Libro buenísimo, están disponibles también digitalmente, andan por todos lados. Una editorial que aparentemente desapareció, pero que en la numismática internacional están tratando de rescatar la posibilidad de generar nuevas ediciones que esperamos vengan pronto, porque siempre son útiles y siempre nos aportan valor. El WorldCoin, como ustedes lo pueden haber visto, aquellos que lo ojearon en la parte de catalogación, describe nuestra monedación si se pararon puntualmente en ella, la describe de una manera muy general. Incluso me animo a decirlo sin ánimo de ofender en absoluto en nada, todo lo contrario, chapo para Krauss, sus orígenes, sino que es como que ha ido agarrando datos salpicados muchas veces de nuestra edición y lo trata de simplificar también para un entendimiento general, ¿no? Entonces ahí es donde no puede ser preciso. De hecho, le pasa con los billetes de los países donde emiten después sus catalogaciones puntuales de país por país o de región por región, porque profundizan un poco más. Pero rápidamente ahí tenemos el billete, el hermoso billete de 1.000 pesos argentinos, en donde determina prácticamente un número, le da un número de catálogo en el orden de la emisión de los billetes. De hecho, muchas veces van a ver, como en las monedas también para la emisión de Krauss de catalogación de monedas, que muchas veces se cruzan los faciales. O sea, porque salió primero el billete, en nuestro caso, por ejemplo, está primero el billete de 100 pesos y después de 100 pesos de la línea Tenemos Patria de Eva Perón, y después están los billetes de 10, 20, 50. Están cruzados en salida por el año que salieron. Básicamente ellos es como que se enteran de esa manera allá, digamos. Entonces tiene una breve descripción, nuevamente describe colores, describe las viñetas, lo que decíamos tan importante, porque es la forma rápida de encontrarnos con el billete y entender quién es, qué pasa. Imaginen personas que no conviven con nosotros o en nuestro país, y después con un subíndice, con un sufijo que va al final, con letras, ¿no? Le agregan algún detalle de diferenciación. Por ejemplo, en este caso puntual, diferenciaron la variante de serie de firmas, ¿bien? Y después diferenciaron la variante de muestra, que para nosotros es algo. ¿Por qué diferencia de muestra? Ya vamos a ver más adelante la forma de coleccionar, ¿no? En algunos casos van a ver que la diferencia salta por una variante de lo que sería la watermark, digamos, la marca de agua o la filigrana. Bien, entonces, de repente aparecen 2 marcas de agua distintas y ellos sí lo toman como un diferencial. Bien, esto para que vayamos entendiendo que muchas veces en ese catálogo no vamos a encontrar la precisión de los nuestros, sin dejar de decir lo importante que son. Venimos a nuestra parte, salto de nudeo cono, no lo tomamos nudeo cono porque en realidad no nos focalizamos ya en las clasificaciones con ese libro, lo usamos más como un libro en profundidad. Pero normalmente casi todos pasaron por nuestra mano, pasan los catálogos de Botero, y estamos acostumbrados todo el tiempo a regirnos por eso, bien, independientemente de que luego hayan aparecido otros autores de catalogación. El catálogo de Botero, una genialidad también para su momento, el destacar digamos, la generosidad de Botero y el laburo de Botero de poder acceder a las actas, leer todas las actas, hacer este tremendo registro que no existía, y llevarlo, y que tan importante es que es el que usamos hasta hoy y que es el que nos referenciamos todos. De hecho, nosotros no arrancamos ninguna conversación con nadie que no nos conoce sin decir que continuamos su trabajo, que nosotros continuamos ese gran trabajo. Lo nuestro es una continuidad, ¿bien? Nada más.
pero reconocer el gran laburo de Roberto. Roberto, como empieza a leer acta, justamente lo que hace es ir ordenando emisiones. ¿Bien? Lo ordena, por supuesto, por línea monetaria, en esa línea monetaria por cada tipo, en cada tipo por su emisión dentro de cada tipo, lo que determina que ese orden se haga, por ejemplo, a través de los años, que salvo en un par de excepciones que hay, que tuvo que ver con procesos de fabricación, que a nosotros también nos pasa en la línea de fauna, van a ver que se cruzan los años, si no tiene esa continuidad del año, luego describe esos cortes de serie, que le imprime el dato súper preciso del salto de año, que también le dimos continuidad, y por supuesto los cambios de firma. ¿Bien? Él en esas columnas describe también la diferencia, lo que se haría por tipo, que tipo es un cambio. Eso es muy importante porque muchas veces está esa famosa duda totalmente válida entre tipo y variante. Tipo es más fuerte, para decirlo en términos simples, tipo es más fuerte que variante. ¿Por qué tipo es más fuerte que variante? Porque tipo le imprime un cambio estructural al billete. Bien, o sea, yo miro el billete con el otro que miro y es realmente distinto. Por ejemplo, en los pesos ley, puse pesos ley justamente, imprime la leyenda, se imprime con calidad numerador, digamos, se imprime la leyenda de los cambios de leyes y decretos. Eso me cambia un billete en peso moneda nacional. Por ejemplo, tipo también cambia, no solamente cuando cambia un proceso de impresión, sino que también cambia cuando me cambia el tipo de numerador. Tengo dos numeradores distintos. Más acá, si venimos, podemos hablar de los tipos, el caso bueno, de hecho, hasta cambia una línea prácticamente, porque es el caso de los pesos convertibles con leyenda y los pesos convertibles sin leyenda. Tengo dos billetes que tienen fundamentalmente en su composición estructural algo que es distinto. Y si nos venimos a fauna, que es uno de nuestros trabajos, que es la variante en fauna, vimos que le eliminaban cuestiones a la impresión calcográfica que molestaban el proceso final de vista del billete, o sea, en el aspecto del billete. Pero resulta que no era que le cambiaban colores. Si hubieran cambiado colores, hubiera sido variante. Bien, aquí en este caso le cambiaron, le sacaron una cola de una ballena y la pusieron en otro lado, le sacaron unas flores. Bien, le fueron sacando elementos que son fáciles de detectar y que en uno están y en otro no están, o están realmente distintos. Bien, después si el cambio era una sombra que era distinta a otra, como empezó ley, ya entramos a rozar variantes. Si el cambio es, una cosa importante, y se sostiene en el tiempo, tanto las variantes, fundamentalmente el de tipo. Bien, el de tipo se sostiene después en la línea de manera permanente. En cambio, la variante convive dentro de la línea. Bien, eso son cosas importantes a tener en cuenta cuando definimos tipo y variedad, porque también nos va a servir para armar la colección. ¿Bien? Leo, Sí. el tipo y variedad, como dijiste recién. Bien. Así es. Tipo y variedad. Bien, vamos al trabajo de Eduardo. Eduardo viene e impacta con un libro muy necesario, un libro actualizando, sobre todo en la actualidad en cuanto a su gran faceta de comerciante súper reconocido, impacta con la actualización de precios y utiliza un cambio, en este caso él se acerca, nosotros decimos siempre que hace como un medio entre el PIC y el libro de Botero, y le da un encuadre distinto en lo que nosotros vemos, ¿no? Por lo menos. Él va a marcar fuertemente el cambio en su número de catalogación de acuerdo a la firma. Luego, adentro de esa firma, también inicia un subíndice y le va poniendo, por ejemplo, en el caso de él, va haciendo, sí, la cronología de emisión. Y también ahí la de filigrana. En el caso de filigrana, como en algunos casos cambia en otro, a veces está sobre la firma, a veces el cambio de filigrana está sobre la serie. Es como que se centra fundamentalmente en hacer foco en los cambios, no solamente de línea, por supuesto está muy bien ordenado, sino también en ese cambio de firmantes. Si vemos las tablas, tienen una composición justamente distinta. Como Botero digamos, nos trae allí el PIC y el Guevara,
en el caso de Colantonio nos trae el botero también para referenciar y también va poniendo el PIC como para darle la relación internacional y ahí es donde vemos esta cuestión de que hay una relación muy directa entre firma y PIC con Colantonio, ¿no? Cuando iniciamos nosotros nuestro trabajo, como les decíamos que la idea era justamente darle esa continuidad, nos basamos en hacer digamos, una grilla a la cual estaban más acostumbrados todos, que era la de botero, ¿bien? Y ahí también pusimos la referencia, inclusive nos tomamos el atrevimiento de, en los billetes que Roberto no había podido ver y que siguieron saliendo, empezar a ponerle y continuar después ya con la ausencia de millones de él, continuar dándole con el mismo criterio, numeración botero para quienes quisieran seguirlo así, y nosotros generamos un número particular, un código de catálogo particular que tiene que ver con nombrar con la primera letra de la línea monetaria, después poner el número de facial y después el orden que le vamos dando dentro de la grilla de catálogo, los números distintos, y ahí empieza a crecer la numeración. Separamos digamos, lo vamos ordenando justamente en la manera de emisión. Cuando hubo cambios de firma cuando hubo cambio de firma en el medio de emisiones, lo ponemos en el orden de la serie, o sea, en el orden del serial, sea la letra que sea, y le cambiamos el año y lo indicamos, ¿no? Para que el lector pueda entender por qué está este año precedente, que después apareció a posterior. Es un detalle, sucede en la menor cantidad de veces, aunque siempre nos puede sorprender, ¿no? Ya lo vemos nosotros todo el tiempo, por ejemplo, en 50 pesos, Cóndor y en Hornero, que al inicio hubo ahí algunos cruces de impresión por problemas de fabricación y derivó en hacer ahí un cruce que es un modrio, pero que lo pudimos ordenar creo que bastante bien. Bueno, me olvidé que teníamos este detalle un poco más grande. En las sucesiones de emisión del catálogo siempre vamos marcando con un color distinto, en este caso a un azul celeste, la novedad. Justo este es el de 2 pesos, el primer diseño, que ya no encontramos más novedades más que el grado de rareza en la red, porque es otro de los trabajos que seguimos haciendo y que acá en este espacio tenemos grandes colaboradores, grandes amigos, y la incorporación luego, cuando incorporamos nuevo para una rápida mirada con respecto al anterior, también pintamos esa diferencia para que ustedes puedan rápidamente ver cuáles se agregaron y cuáles no, para que detengan sobre eso si tienen que revisar de vuelta las colecciones. Esa es un poco la idea. Bien. Jorge. Bueno, vamos a tener que acelerar. Lo pasamos a nafta. Dale. ¿Qué forma le quiero dar a mi colección? ¿Qué me gusta? Cada uno tiene una particularidad en cuanto a la manera de coleccionarlo, a la manera de guardarlo, de disfrutarlo y de compartirlo, porque de eso se trata también. En cuanto a disfrutarlo, bueno, hay muchos temas tratados en cuanto a la psicología del coleccionista, pero hay de todo. Está el coleccionista que le gusta solamente intercambiar, el que le gusta guardar los billetes que encuentre en la calle, en el estado que lo encuentre, y hay coleccionistas que compran un billete y una vez que lo compraron, antes de recibirlo, ya perdieron el entusiasmo y están buscando otro nuevo, porque la psicología del poseedor del activo del billete es así. Está en tener siempre uno nuevo y no disfrutar el que compró la semana pasada. Bueno, hay de todo. Y en cuanto a lo que quiero aprender, bueno, hay muchos libros, hay muchos artículos también que se han publicado, por ejemplo, en el boletín El Reverso de San Francisco, hay varios artículos acerca de qué nos hablan los billetes de Pesano.
en donde ¿qué nos muestran los billetes? Porque los billetes son un registro de la cultura y la historia de los pueblos. Bueno, y detrás de cada billete hay monumentos nacionales, hay batallas, hay guerras, hay victorias, hay de todo que se puede estudiar. Y se han escrito muchos libros también. Hay en los cuadernos de numismática también hay gran cantidad de artículos acerca de el trasfondo de por qué determinado billete tiene una imagen, una efigie o un monumento, o por qué no lo tiene. Bueno, todo eso es aprendible con libros, los libros no muerden, así que acérquense a las instituciones numismáticas, que son las que tienen las grandes bibliotecas de libros, y ahí pueden no necesariamente comprarlos a todos, se acercan a un centro numismático y ahí lo pueden tener. Siempre hay que pensar en una escala posible, de acuerdo a mi bolsillo, básicamente. No podemos coleccionar todos los billetes que se han emitido en todo el mundo. Ni siquiera podemos coleccionar todos los billetes que se han emitido en Argentina. Ni siquiera podemos coleccionar todos los billetes que se han emitido en el siglo XIX en Argentina. Podemos coleccionar, como vamos a ver en formas de coleccionar, por denominación, por línea monetaria, billetes con monumentos. O sea, siempre tenemos que darle una escala a lo nuestro, porque lo imposible está bueno, porque nunca vamos a completar la colección, pero tampoco está tan lejos. Siempre tener la liebre a la vista, vendría a ser, eso está mejor. Centrarnos en líneas o temáticas, por ejemplo, yo colecciono Argentina, ¿tá? Todo Argentina, por el botero completo, por ejemplo. O temática monumentos nacionales, o héroes de nuestra historia, o presidentes, o lo que sea. ¿Y cómo lo quiero ver o admirar? Bueno, yo considero que es importante siempre compartirlo. Una colección que se queda guardada en un mueble es una colección muerta. Por más que tenga un dueño o un dueño transitorio, porque en el futuro esa persona no va a estar más y va a pasar a ser de otros. Pero recalco que siempre es importante compartirlo. Y como decía antes, ¿cómo podemos coleccionarlo? ¿Cómo podemos hacer una colección de Argentina, por ejemplo? La más básica es por unidad monetaria, o, por ejemplo, de todo un billete por línea monetaria. ¿Tá? Es una colección sencilla, simple, pero han aparecido. Seguramente ustedes han visto que alguien encontró en una carpeta, había un billete de cada línea monetaria. La siguiente, un poquito más sofisticada, uno por valor de cada línea. Un billete de 1 peso, uno de 5, 10, 20, 50, 100. ¿No? Después se le puede adicionar reposiciones, o hay coleccionistas solo de reposiciones. Después se le puede agregar los números de serie y coleccionar todos los valores con los números de serie. Por ejemplo, todos los horneros sin firmas. ¿Está? Horneros de la A hasta la AA por serie serían esos, pero no discriminando firma. Después se le puede agregar la firma, firma, serie y valor y filigrana. A los horneros podemos agregarle la filigrana 1, 2 y 3, ¿tá? Y así se va poniendo más sofisticada la colección. Después le podemos agregar los tipos y las variedades que hablaba Leo anteriormente. Y por último, el año. El año es, el botero está hecho por año, bueno, con Antonio también está hecho por año, yo colecciono por año, pero es lo más descartable. ¿Por qué? Porque el año no es algo que esté impreso en el billete. El año es algo que nosotros tenemos que confiar, que los catálogos indican que ese billete fue impreso o emitido ese año. Es válido para una colección, por supuesto que es válido, para una colección completa, full, pero el año no está impreso en el billete. Hay que tener en cuenta eso, es discutible.
También se puede coleccionar por temáticas, billetes conmemorativos, billetes con monumentos, con animales, por numeraciones curiosas, que hay una tablita dando vuelta, los billetes palíndromos o los billetes de escala ascendente, etc. Las muestras o espécimen, hay coleccionistas solo de muestras. Muestras hay muchas, en especial hay moneda nacional y pesos ley hay bastante. Tiene una explicación que haya muchas muestras. El Banco Central, cada vez que emite un billete nuevo, imprime gran cantidad de muestras. Gran cantidad, te estoy hablando de 500 muestras por lo menos, porque a cada Banco Central de cada país le mandaba por correo, esto ya se dejó de hacer con internet y la imagen a color, le mandaba a cada Banco Central de cada país una muestra del billete que se emitió. ¿Por qué? Porque si un argentino iba a pasear a Japón, a una casa de cambio, iba al Banco Central de Japón a cambiar ese billete por yenes, y ellos tenían que saber de qué se trataba. Entonces, hay en el mundo gran cantidad de muestras. Los errores, que es muy común y tiene una explicación, que el error es fácilmente encontrable en la calle, en las billeteras, porque hay gran cantidad de errores. Es atractivo porque es un billete diferente al de circulación habitual. Y bueno, hay coleccionistas especialistas en errores y bueno, y después hay 10.000 formas de coleccionar más. Cada uno le gusta, a uno le gusta con flores, otro con bicicleta, otro con auto y otro con aviones. ¿Qué elementos no deben faltar para el coleccionista? Los libros, como hablamos antes, un escáner, un billete escaneado, la calidad es superior a la de la foto, hay que tener en cuenta esto, siempre es mejor escanearlo. Por más que hay billetes que no se pueden escanear. Ya lo vamos a ver también en medidas de seguridad, que cuando queremos escanear un billete con extremas medidas de seguridad, no lo escanea porque tiene un sistema anti-escano. Una lupa, una caja de luz, es una caja que tiene una luz trasera para ubicar el billete y poder ver la filigrana o la marca de agua y tomarle fotos ahí. Una luz UV para ver las fibrilas, para ver los números y las letras luminiscentes. Por ejemplo, los billetes actuales cambian de tonalidad con una luz UV. Una regla o un calibre para medirlo. Guantes para no dañar, especialmente si los billetes son sin circular, es importante no aplicarle grasas o aceites de las manos, porque no hoy, pero cuando lo saquemos de la colección de acá a un año, van a ver que está deteriorado. Y un registro de la colección, cuándo lo compramos, cuánto lo pagamos, y demás, que pueden servir en el futuro cuando nosotros no estemos o cuando nos querramos deshacer de la colección, por lo menos para tener una base, una pauta del valor de ese billete. Y para el guardado del billete, bueno, siempre es bueno tener una identificación. Acá tenemos unos billetes identificados con los cartelitos que hizo Fer, que esperemos que lo actualice pronto. Esto es una amenaza, porque le falta hacer unos cuantos. Es bueno tenerlo identificado en una carpeta. Posterior a esto, también hay otros cartelitos que he visto circulando en un drive, que tienen la banderita argentina o la banderita de cada país. Bueno, cada uno usa lo más adecuado, lo que más le gusta. El lugar para guardar colecciones es importante también, porque sí, tienen que ser lugares que no tengan mucha humedad, que tengan humedad y temperaturas controladas. El exceso de calor y el exceso de humedad hace que el billete se deteriore, que con el tiempo se haga quebradizo, y bueno, no es bueno cuando las conexiones son importantes. En cuanto a los contenedores, bueno, vienen las fundas. Acá es importante saber el material con que está construido la funda o la hoja para billete. No tienen que ser de PVC. El PVC es, digamos, la hoja más blanda que conocemos en el mercado, que tiene ácidos y plastificantes que se lo transmite al billete, al papel.
Entonces, con el tiempo también lo hace un papel quebradizo y lo deteriora, le quita color, lo hace opaco, le saca el brillo original. Los contenedores tienen que ser de polipropileno o poliéster. Son los que no alteran el estado del papel. En cuanto al mantenimiento, y los billetes no tienen que estar expuestos a una luz intensa, porque también los va decolorando con el tiempo. Lo importante es siempre tratar de tenerlos dentro de un armario cerrado. Limpieza sí o no, como lo dije en algún momento, una goma de borrar para sacarle un número en lápiz, anda. Un planchado de un doblez, no de un plegado, anda. Y después los otros, a mi criterio, deterioran el billete. Un lavado con lavandina, en principio que le deja olor, imposible de sacarlo con el tiempo, y lo deteriora también en cuanto al color. Quienes manejan billetes a diario, sin tocarlo y sin olerlo, se dan cuenta si un billete está lavado o si está planchado. Vamos con la próxima, Leo, y es todo tuyo. Bueno, ahí rápidamente, sé que estamos jugando con el tiempo, pero un dato importante, lo veo Mariano también, que su catálogo también aporta esto que decía Jorge, de después maneras distintas de coleccionar, donde él también va comprimiendo las distintas emisiones, así que siempre está bueno. De hecho, es un catálogo que está disponible para descargarse de la página de IFINRA con alguna actualización. Hace poco también el amigo que lo compartió ahí en los grupos, el amigo Samuel, hizo un compendio eliminando años, con lo cual también como para que vayan teniendo otras referencias que les sirvan para armar la colección. Así que bueno, un poco no quería dejar de mencionar eso. Y bueno, lo más lindo de esto, justamente, ¿no? Primero que es interminable, no se detiene nunca, ustedes lo ven en lo que va saliendo día a día, lo lindo de lo que nos cuenta, ¿bien? O sea, yo siempre, cuando a alguien le muestro la colección que no es numismático, lo que veo en la cara cuando le paso los billetes es que primero se acuerde de su vida, de su historia, y después, sin querer, reflotamos explicar la economía de nuestro país en las emisiones, por ejemplo. Y contamos historias de cosas que no se acuerdan, por qué había un billete transitorio, porque la economía no daba el tiempo para poder hacer las planchas, y empezar a tener esas conversaciones. Siempre decimos que están vivas las colecciones. Hoy, recién, que está ahí, seguramente Luisito, recién me acaba de pasar un billete que no lo tenemos ninguno. Un billete con un cambio de año de 500 pesos Serie P, que no lo tenemos ninguno. Bueno, ya lo agarro. O sea, hoy, entre que preparamos esta charla, anotamos los billetes que conseguimos en Carlos Paz, o lo que conseguimos en el último encuentro, en este tiempo ya tenemos uno nuevo para sumar. Eso es que esté vivo, ¿no? Que esté vivo implica que aparece una filigrana o una variante que no estaba en el catálogo botero en Mar del Plata. ¿Tenés? Gente atenta siempre también ahí. Y bueno, y lo importante es esto también, ¿no? El tiempo pasa, las piezas son las que quedan ahí y las piezas dejan de aparecer. Siempre decimos eso también. Aprovechen los momentos para coleccionar, porque las piezas también después desaparecen. Nuestros lugares, lo hemos mencionado en toda esta charla, los espacios comunes también son son los lugares donde nos encontramos con tanto amigos, donde seguimos aprendiendo, donde nos encontramos con cosas que no conocíamos y nos metemos y ya nos gusta algo más. Bucear, meterse, eso de explicaba Jorge del coleccionismo de errores, qué mejor ejemplo de bucear y de tener un entretenimiento adicional a la colección, que cada vez que nos entra un billete, sacamos un billete del cajero, nos llega un pago, nos encontramos con 2 o 3, buscarle ahí o una letra distinta o una repo, después veremos cómo la coleccionamos, pero encontrarlo, buscar lugares de confianza para los espacios de compra, los espacios de canje. Esto genera una comunidad, sin lugar a dudas. Esta comunidad es la que después nos encontramos en la jornada, nos encontramos en los espacios virtuales, nos encontramos en las ferias, que por suerte van creciendo y van tomando un matiz cada vez mayor. De hecho, antes no era común que se cruzaran
o si se cruzaba en evento era un lío. Hoy por hoy tenía 3 links de 3 charlas distintas entre Argentina y Paraguay o Chile. Hay mucha interacción. Eso es la familia numismática, eso es lo que somos. Nosotros están los logos de nuestra entidad de madre ahí representados. Estamos también parados en un grupo que dio origen a un centro, ¿no? Entonces siempre confiemos en mantener las comunidades. Después le daremos forma de un centro, una academia, la federación que a su vez nos aglutina y hace un trabajo muy importante para la unión y para el desarrollo de los centros. Eso es lo que somos, esto es lo lindo de lo que somos. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora no sé si tenemos tiempo para preguntas. Ahí están nuestros datos, nuestro mail de catalogación, que por ahí no lo vemos online, pero lo vamos revisando y vamos respondiendo, los @ de nuestros centros, para que los busquen, la página de FENIM y la página de nuestro querido Instituto Federal de Investigadores Numismáticos. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Un gustazo para nosotros. Bueno, de 10, excelente, excelente, me encantó. Muchísimas gracias. La verdad que mantuvimos una constante de 64 asistentes, espectacular, es un número muy, muy positivo, así que eso también nos pone muy contentos de todo el apoyo que se siente y que se lleva adelante, digamos, no solamente en el grupo de WhatsApp, sino que cuando hemos hecho charlas, hasta ahora nunca hemos bajado de 40 personas, así que bueno, eso también nos viene bien y nos ayuda porque también es un compromiso con ustedes de poder brindarle esto, o sea, un buen diseño de propaganda y todo lo que se hizo previo para llegar a esta instancia, ¿no es cierto? Que esté bien promocionado, que esté bien hecho, así que bueno, agradecerles nuevamente porque Leito ya el segundo año que está con nosotros, no puede faltar, cumplimos años y el Leo no puede faltar, así que bueno, una gracia enorme. Bueno, decirles que también nosotros estamos con el tema del Centro Numismático Mendoza Sur y bueno, lo que vamos a hacer es un sorteo para todos los, yo anoté, como hice en la charla pasada, todos los que asistieron ahora a la charla están todos anotados, cortamos los papelitos, saco uno y lo que se van a llevar va a ser una estadía toda paga para ese fin de semana que vamos a hacer el evento en Mendoza, que va a ser el 15 y 16 de junio del año que viene, ya lo estamos organizando. Y bueno, y aparte, ustedes dos también están ahí, o sea, están invitados, tienen alojamiento, no tienen que pagar nada, van a venir ustedes dos y esperemos que la fecha les pueda dar. Tenemos un fin de semana largo, así que pueden permanecer acá viernes, sábado, domingo y lunes. Así que bueno, ya le vamos a estar pasando en privado todo y creo que es lo mínimo en agradecimiento a todo lo que hacen porque, como les decía al principio, todo es de corazón. Acá no hay dinero de por medio, no hay nada de eso, o sea, todo lo hacen, prestan tiempo que se lo quitan a su familia o otros quehaceres para poder aportar a la comunidad numismática y para mí eso no tiene precio. Así que Mundo Billete permite financiar, lo venimos haciendo hace un montón, como lo hicimos con el evento de los chicos de Mendoza, que alquilamos 2 cabañas y nos fuimos con un montón de invitados que tuvimos y que invitamos nosotros. Y vinieron y pasaron un momento con nosotros, un fin de semana hermoso, donde compartimos, y bueno, y podemos hacer eso. Así que, nada, muchas gracias, de verdad, de corazón, y bueno, nada, un éxito, hermosa la charla.